Ahora vamos a continuar nuestro seminario frutícola con una mirada desde la asesoría técnica y la experiencia en terreno. Para ello invitamos al escenario a don Pablo Osandón, quien expondrá sobre análisis técnico para la mejora en la toma de decisiones. Pablo es ingeniero agrónomo con más de 30 años de experiencia en el rubro frutícola. Su trayectoria abarca la gestión integral de predios agrícolas, cosecha mecanizada, evaluación y ejecución de proyectos y asesoría a productores de fruta de exportación. Fue un empresario del sector y actualmente se desempeña como asesor técnico e investigador en desarrollo de nuevas variedades. Le damos un gran aplauso, por favor. Primero, bueno, agradecer a Rodrigo y a Ramiro por la invitación y a Corfo. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Ha sido muy interesante, la verdad, participar en el seminario. Las exposiciones anteriores han sido muy interesantes. Y la verdad que, bueno, me invitaron a hablar desde la experiencia que llevo ya bastantes años desde que estaba en la universidad relacionado con el rubro de los berries. He sido productor, he estado relacionado con la industria, con la exportación de arándanos y frambuesas principalmente, y hoy día en mi rol más bien de asesor de proyectos, principalmente proyectos de frambuesa y proyectos de frambuesa relacionados con la cosecha mecanizada. Y me pidió Ramiro principalmente que pudiéramos ver el análisis desde el punto de vista de un proyecto, del desarrollo de un proyecto y en el fondo cómo hacer un buen análisis para poder elaborar y desarrollar y ejecutar un buen proyecto, ¿ya? Y evaluarlo. Entonces, a mí se me ocurrió, y conversando con Ramiro, que el DAFO, o FODA, en realidad más bien conocido aquí en Chile, puede ser una buena herramienta para partir, ¿ya? Ahora, si ustedes se meten hoy día a googlear, van a encontrar esta herramienta y van a encontrar mucha información. O sea, si quieren profundizar en la herramienta, hay información disponible de sobra. Este análisis, en el fondo, lo podemos aplicar en distintos tipos de proyectos, empresas, incluso personas. Y lo que hace, en realidad, es un análisis desde el momento que estamos viviendo. Es decir, yo para formular un proyecto voy a tomar, por ejemplo, como insumo todo lo que nos han comentado hoy día los expositores anteriores, ¿no es cierto? Y voy a tomar decisiones y voy a elaborar y desarrollar un proyecto en base a lo que estoy viendo hoy día. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que en el fondo yo el día de mañana vayan cambiando las condiciones y pueda en el fondo ir evaluando si lo que formulé como proyecto se está cumpliendo o no, porque probablemente vayan a ir cambiando muchas de las cosas. Y lo que hace finalmente es este análisis es tomar elementos técnicos, elementos cualitativos y también cuantitativos para poder en el fondo entender el negocio en el que quiero participar como proyecto, ¿ya? En este caso, el negocio del que estamos hablando principalmente se refiere al negocio de los berries en la zona sur y congelado, ¿ya? Es lo que voy a tratar de exponer. Entonces, ¿de qué se trata este análisis? Que para algunos puede ser familiar y otros no tanto. Tiene básicamente dos divisiones. Una es el análisis interno, es decir, yo como productor, con un campo parado en una zona productiva, ¿cuáles son mis fortalezas o debilidades, que yo prefiero llamar más bien desafíos, como productor en esta zona? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el clima en el campo o como productor? ¿Qué pasa con el clima? Ya Abel lo mencionó, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la hora frío? ¿Qué pasa con los grados día? ¿Qué está pasando con las heladas? ¿No es cierto? ¿Con qué frecuencia ocurren? ¿En qué fecha ocurren? ¿Me pueden afectar el cultivo o no? ¿Qué pasa con mi suelo? ¿No es cierto? ¿Qué textura tengo? ¿Qué materia orgánica tengo? ¿Qué pH tengo en el suelo? Por ejemplo, mi capacidad financiera para enfrentar un proyecto. ¿Qué capacidad financiera tengo? ¿Tengo los recursos? ¿Voy a tener que recurrir a una entidad financiera, a un préstamo? ¿No es verdad? ¿Qué conocimientos tengo del cultivo que quiero y del proyecto que quiero elaborar? ¿Tengo los conocimientos o tengo que contratar a un asesor? ¿O tengo que capacitarme? ¿No es verdad? Entonces, todo este análisis interno, que no es el objetivo principal de la charla hoy día, pero hay restricciones técnicas, hay un montón de capacidades que tengo que tener y si no las tengo, entonces son desafíos que tengo que superar para que el proyecto realmente sea viable, ¿ya?
Y como les decía, este análisis es dinámico, pero también hay un ambiente externo, que es lo que es el objeto de la charla hoy día, que son las amenazas y oportunidades que tanto Víctor como Antonio, ¿no es cierto?, nos ilustraron bastante bien de qué es lo que está pasando hoy día a nivel mundial con la frambuesa y los arándanos congelados. Pero yo me voy a centrar más adelante en lo que pasa a nivel local con el productor que está instalado en la zona sur o en la zona centro-sur. ¿Ya? ¿Cuáles son esas amenazas y cuáles son esas oportunidades? Todo el análisis interno es más bien técnico, cómo manejar agronómicamente, qué pasa con el clima, etc. Pero en el fondo no es el motivo de esta charla y da para otro seminario probablemente de manejo agronómico y de técnicas de producción. ¿Ya? Entonces, todo este análisis que yo hago previo, y yo creo que es muy importante hacer este análisis antes de ni siquiera pensar en un proyecto, ¿ya? Para entender el negocio y para entender dónde estoy parado yo frente a ese negocio. Y una vez que hago este análisis, que son listados, ¿ya?, puedo realmente llevarlo a una expresión numérica, que es efectivamente el proyecto en términos numéricos y en términos financieros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el proyecto finalmente o la evaluación de proyecto? Es llevar a números y hacer un análisis cuantitativo y financiero de este FODA que hice inicialmente. Y aquí, en el fondo, bueno, ya Abel algo habló de lo que es un proyecto, pero para que rápidamente tenemos obviamente la parte de inversión, que Abel la explicó muy bien lo que significa la inversión inicial, ¿no es cierto?, en el periodo cero, cuando partimos nuestro proyecto, y otras inversiones que pueden ser postergadas, por ejemplo, no sé, de repente en el caso de una frambuesa, a lo mejor parte de la compra de alambre la puedo postergar una temporada y eso significa que mi proyecto puede mejorar. Y después está el tema de la recuperación de los activos. Por ejemplo, si compré probablemente una máquina cosechera, probablemente si la vida útil del proyecto son 10 años, mi máquina cosechera va a durar mucho más que eso. Y si yo no quiero continuar con el proyecto, podría vender esa máquina y recuperar algo de ese flujo. Después están todos los ingresos que en el fondo están basados en la curva de producción, que es muy importante, Abel lo recalcó bastante, en el fondo cuáles son los kilos por hectárea que puedo obtener de mi especie o variedad, y cómo se distribuyen en la vida útil del proyecto, ¿no? Obviamente que parte va de menos a más y llega a un pic, se mantiene y después empieza a caer. Y eso, dependiendo del precio y la calidad de nuestra producción, va a determinar cuál es el monto de las ventas. Hay otros ingresos, podrían haber otros ingresos. Después pasamos a los egresos rápidamente, porque me va a pillar el tiempo. Tenemos todo lo que es costo de cosecha, que está relacionado al tipo de cosecha, principalmente si es mecanizado o manual. Los costos de producción, gastos de administración y otros gastos. Dentro de otros gastos hay que considerar otros ingresos, por ejemplo, impuestos, gastos financieros, intereses, si que me apalanqué y pedí un crédito. Y finalmente lo que voy a obtener va a ser un flujo de caja, ¿no es cierto?, que es la base para calcular los indicadores que ya Abel lo expuso muy bien, que es mi inversión inicial y después la diferencia entre ingresos y egresos por cada periodo de tiempo. Normalmente yo considero los proyectos temporadas, ¿ya? No años calendario, porque si no se me mezclan a veces producciones y costos de una temporada con otra. Entonces, finalmente, lo que nosotros vamos a usar son indicadores, ¿no es cierto? Ya un poco Abel lo explicó bastante bien. Lo de la tasa de descuento creo que es muy relevante definirla, y hay en el fondo tasas de descuento distintas para distintas industrias, y probablemente para berry es distinta de avellano y a lo mejor es distinta de otras especies. Entonces, y probablemente para cada agricultor podría haber también una tasa distinta. ¿Ya? O sea, esa tasa es bien relevante porque es la que en el fondo me ayuda a calcular este VAN. Y lo que habló muy bien Abel, en el fondo todo este análisis de sensibilidad que lo explicó bastante extenso, pero en el fondo esto que el FODA o que este análisis o que las condiciones van cambiando en el tiempo, yo tengo que reflejarlo de alguna manera en el proyecto. No puedo dejar un proyecto estático. Si yo creo, por alguna razón de mi análisis, que podrían haber movimientos en el precio, tengo que reflejarlo en un análisis de sensibilidad. Si creo que va a cambiar alguna condición de mis costos o de mis ingresos, tengo que reflejarlo en un análisis de sensibilidad, y creo que una forma podría ser como la que Abel planteó, con estas superficies mínimas, cambios de precio, etc. Lo encontré muy interesante. Entonces, y aquí hay un tema que para mí es súper importante y súper relevante. A mí no me sirve que venga un vecino o que venga la exportadora tanto, la procesadora tanto y me diga, mira,
Aquí tengo este proyecto, aquí está la producción, la curva, están los precios, los ingresos, están los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, oh, me da un excelente VAN, me da un excelente TIR, un payback o pago de mi inversión excelente. Porque la verdad es que lo que tengo que hacer, y justamente lo que planteé en un principio, es que tengo que hacer un análisis para mí. Como productor de berries, en la zona en que estoy, bajo las condiciones que voy a producir. ¿Ya? No me sirve el modelo o el estándar de otro productor o de una exportadora. Tengo que hacer el análisis, tengo que hacer el proyecto para mi realidad. Entonces es un traje a medida, ¿no? No se puede ocupar un estándar. ¿Ya? Y muchas veces tomamos las decisiones porque nos muestran un proyecto y quedamos encantados y decimos, maravilloso. Pero no, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, algunos ejemplos de análisis interno rápidamente. Textura de suelo. Si técnicamente a mí me dice que la frambuesa tiene que tener un pH 6,5, una textura franca a lo mejor, con alto contenido de materia orgánica, etcétera, etcétera, y yo voy y lo pongo en un suelo franco arcilloso, probablemente voy a tener un mal resultado. Primero probablemente voy a tener que invertir más plata en preparar ese suelo, voy a tener que meter enmiendas, materia orgánica, para darle porosidad al suelo, para bajar la densidad aparente, y a lo mejor en el tiempo, no sé, en los sectores bajos o en salidas de invierno, primavera lluviosa, se van a empezar a morir las plantas por fitóftora, entonces ya mi flujo de ingreso obviamente no va a ser el correcto porque mi curva de producción no va a ser la que yo había puesto en el papel. Entonces, yo puedo ir en contra de un tema técnico porque es un desafío, pero tengo que entender que eso me va a significar a lo mejor más inversión, más costo y menor ingreso. Y si el proyecto me es rentable, a lo mejor lo hago igual. Pero hay mucha experiencia en arándano, principalmente y en frambuesa, de arándanos amarillos que producen poco, que no crecen, o frambuesas que se mueren la mitad de la plantación, un 30% de la plantación al tercer año, porque en el fondo lo pusimos en un suelo incorrecto. Otro ejemplo, la estructura de administración. Muchos de repente cuestiona el tema de la administración, pero no es lo mismo tener un proyecto que pongo en un campo, en un holding, que aparte del costo de administración local de ese campo, el holding me va a asignar una administración central como gasto de administración, o si tengo un proyecto de 8 hectáreas, como decía Abel, para cosecha mecanizada, ¿cómo voy a construir esa estructura de gasto de administración? ¿Voy a ser yo el que hace toda la pega? ¿Voy a contratar una secretaria? ¿Contrato un jefe de huerto? ¿Subcontrato contabilidad? ¿Subcontrato recursos humanos? Entonces, créanme que la estructura de los gastos de administración es muy pesada muchas veces en los proyectos. ¿Ya? Y muchas veces no lo miramos, muchas veces nos entregan proyectos sin la parte de administración porque dicen, no, pero es que eso es particular de cada productor. Bueno, justamente es lo mismo que estamos hablando ahora, hay que mirarlo y con mucha atención. Otro ejemplo de la parte interna, ¿no es cierto? Y después está la cosecha. Aquí no sé cómo voy a hacer, eran videos, pero no importa. Pero ya Abel lo mencionó. No necesariamente que sea cosecha mecanizada o que sea cosecha manual significa que el proyecto es más rentable o menos rentable. Depende del rendimiento de la variedad. Si yo tengo una variedad que me rinde 20 toneladas por hectárea, ¿no es cierto? Pero es difícil de desprenderse de la planta, probablemente no me sirve para cosecha mecanizada, pero a lo mejor puedo tener, como decía Abel, 2,5 hectáreas o 3 hectáreas cosechadas a mano y va a ser mucho más rentable que a lo mejor el proyecto de máquina. Pero si es una variedad concentrada, ¿no es cierto?, que produce, no sé, 10, 15 toneladas y que se desprende fácilmente, probablemente, y tengo la capacidad financiera para plantar 8 hectáreas, probablemente la cosecha mecanizada puede ser una buena alternativa y podría ser tan rentable como la manual. Entonces, lo que comentaba Abel, no necesariamente el tipo de cosecha significa al tiro que un proyecto es más rentable o no, sino que tengo que analizar qué es lo que implica cada uno y en el fondo a dónde me llevan los distintos indicadores. ¿Ya? Ahora, aquí es donde me quiero centrar mayoritariamente, pero ni siquiera en esta parte. Yo el análisis externo del proyecto o como productor lo divido en dos. Uno, ya don Antonio nos ilustró claramente qué es lo que está pasando a nivel mundial, cuál es la oferta, quiénes son los que participan en esa oferta, qué está pasando con la demanda, el consumo, las tendencias, la exigencia, ¿no es cierto?, la inocuidad, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero por lo que estamos viendo hay una oportunidad ahí,
¿no es cierto?, de que probablemente se están abriendo espacios para que nosotros con nuestra oferta crecer, al menos en frambuesa. En arándano congelado todavía puede ser cuestionable, pero yo creo que de aquí a 3 o 4 años, si es que el tema del fresco realmente se empieza a complicar y no hacemos un recambio rápido, podría haber, ¿no es cierto?, una falta de materia prima para la industria del congelado en arándano. Y probablemente gran parte de la respuesta de muchos campos de reconvertirse a congelado es respuesta a que los mismos comercializadores industriales y procesadores le están diciendo, oye, necesito materia prima, ¿ya? Entonces, este lado yo creo que ya con don Víctor y don Antonio está cubierto. ¿Ya? Creo que el panorama está claro, este análisis, la amenaza de la oportunidad están. Y donde yo me quiero centrar hoy día es acá, es a nivel predial, ya no a nivel productor chileno, a nivel predial en mi zona productiva, ¿qué está pasando con la oferta? ¿Qué está pasando con la superficie? ¿Qué estamos viendo hoy día? Sí, está creciendo la superficie, por ejemplo, como decía don Antonio, de la cosecha mecanizada y hay superficies de cosecha mecanizada, sí. Pero bueno, ¿cuánto más va a crecer? ¿Cuánto llevamos hoy día? No sé, 1.000 hectáreas. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿A 2.000? ¿Qué pasa con la genética que comentaba Abel? ¿Tenemos la genética que respondan en el fondo a la zona? La drosófila, bueno, ya lo mencionó Antonio, etcétera, zona productiva, la demanda, ¿qué pasa con la capacidad de procesamiento? ¿Qué pasa con la gente que comercializa? ¿Cuáles son las exigencias locales? Y créanme que es bien distinto a veces, incluso el tema de precios, es distinto el precio internacional que se puede generar dentro de Chile por restricciones de oferta. Puede haber una dinámica distinta de precio, ¿ya? Entonces, yéndome a este análisis, yo lo primero que diría es, bueno, ¿dónde estoy parado yo como productor? Y si bien es cierto, uno puede decir, pero que eso es como algo, no es inamovible, no es tan así, porque eventualmente yo podría definir la zona en que quiero producir, podría arrendar un campo. O sea, si no tengo las condiciones en mi campo, por clima, por suelo, por lo que sea, tal vez puedo tomar la opción y decir, voy a ir a la zona X, voy a arrendar un campo, ahí definiré si es para cosecha mecanizada, manual, etcétera, y puedo arrendar. Entonces, pero yo me quiero centrar, ¿cómo dividí yo? Creo que hoy día hay desafíos y hay cosas positivas que son distintas desde el Maule al Biobío que de la Araucanía a los ríos. Creo que son dos zonas totalmente distintas, ¿ya? Y me quiero centrar principalmente en la zona sur, que es donde estamos hoy día, y de aquí, digamos, los ríos y los lagos. Entonces, cuando hablamos de cuáles podrían ser en el fondo los temas que como productor debería estar mirando, yo debería estar mirando el tipo de producción, ¿ya? O sea, si hace mecánico manual, ya un poco lo hemos puesto, pero me voy a centrar en el tema mecánico. Se ha hablado de superficie, de que se puede plantar de variedad, etcétera, pero nadie se ha preguntado por el parque de maquinaria, de cosecha mecanizada. Hoy día, si plantamos 1.000 hectáreas, necesitamos 100 máquinas. ¿Hay 100 máquinas disponibles hoy día en Chile para prestar servicio, por ejemplo? Probablemente no. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Tengo que comprar máquinas y tengo que importar una máquina o varias máquinas dependiendo de mi tamaño? Probablemente sí. ¿Y puedo sostener un proyecto solo con frambuesas o solo con arándanos con máquinas? Depende. Pero probablemente no lo pueda sostener y tenga que, a lo mejor ya no solo pensar en un proyecto de frambuesa o solo arándano, tal vez voy a tener que pensar en un proyecto complementario en que tengo que tener 2 especies o al menos 2 variedades que produzcan en fechas distintas para poder sacarle provecho, en el fondo amortizar el costo de una máquina ya sea usada. Hay en el fondo mercado secundario para máquinas, hay máquinas usadas que puedo importar de Estados Unidos o máquinas nuevas. El modelo de la máquina, etc. Ahí ya nos metemos en un tema técnico, volvemos a lo mismo. No es lo mismo una máquina pequeña como una 9120, que tiene una cinta pequeña con capacidad de ventilación de limpieza pequeña, que probablemente para arándanos no me va a servir. Tengo que tener una máquina que me sirva para arándanos, para moras probablemente, o para frambuesas. Entonces, el tipo de producción es muy importante. Orgánica o convencional, yo creo que por ahí Antonio mostró algo que yo creo que en frambuesa orgánica hay un espacio, no muy grande, pero hay un espacio para crecer, porque se han decrecido algunas superficies, sobre todo la zona centro-sur. Yo creo que la zona sur podría haber un espacio para crecer. En arándano, yo creo que todavía no se muestra, el fresco todavía es importante. Bueno, la genética ya hemos hablado, se ha hablado mucho
de la genética, pero yo creo que hay ciertas cosas que son importantes. La capacidad de los viveros de tener plantas de certificación genética adecuada, de que tener buena, en el fondo, de capacidad de generar plantas. Créanme, cuando estamos hablando hoy día de proyectos de 100 hectáreas, 200 hectáreas y más, puede ser una limitante en algún minuto, ¿ya? Que no tengan la capacidad los viveros de producir todas las plantas que se requieren para los proyectos, ¿ya? Plantas de calidad, vuelvo a insistir, ¿ya? Con certificación genética, que vengan del material in vitro, etcétera, etcétera. No estas plantas o estos viveros que nacen y que sacan plantas de cualquier lado, no. Estamos hablando de viveros de buena calidad. Y hay restricciones. ¿Las restricciones cuáles son? Los royalties, variedades con club. En el fondo, hoy día, variedades libres. La verdad que Meeker, aquí en la zona sur, diría yo que bueno, Heritage, pero en la zona sur, Meeker. Y el resto, todas pagan algo. O pagan por planta, o pagan por hectárea, o tienes que pagar un fee para entrar a un club. Entonces, hay que considerar eso también dentro de nuestra realidad y nuestro proyecto. Seguimos con el mismo. Bueno, aquí hay algunas fotos nomás, solo para mostrar. Ya también Antonio ha mostrado algo, pero cómo hay que manejar un huerto en el fondo para que la cosecha mecanizada sea un éxito, porque uno puede hacer muchas simulaciones, puede hacer sensibilizaciones, etcétera, etcétera, pero esta es la realidad. Aquí es cuando ya entramos a la realidad y tenemos que producir los kilos y tenemos que cumplir con los costos y tenemos que, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo un ejemplo para que vean, pero básicamente ahí lo que podemos ver es el manejo de maleza, cubierta en trilera, largos los huertos mecanizados tienen que tener 600 metros, ojalá, de largo, de cabecera a cabecera. Pueden haber camino operacional, obviamente, pero estos son los diseños, ¿ya? Antonio también mostró algo de eso. Son los diseños, son la forma de podar, de amarrar, de trabajar, ¿ya? En el caso de las cosechas mecanizadas. Bueno, aquí había un video mostrando, creo que se puede, pero es más que nada mostrarles que hay un buen resultado de la cosecha mecanizada cuando se hacen las cosas bien, ¿ya? O sea, se obtiene una muy buena calidad, se obtiene un muy buen rendimiento. Ojo que hay mermas en la cosecha mecanizada, entonces cuando hablemos siempre en los proyectos de cuántos kilos, la curva de producción, tiene que ser kilos a proceso, ¿ya? Porque en la cosecha mecanizada puede haber un 10-15% de merma. Entonces cuando decimos, oye, esta variedad produce 10, produce 12, produce 15, kilos a proceso. Y vamos a comparar con la cosecha manual con kilos a proceso, ¿ya? Dale a esa, porfa, solo es más que nada para mostrar los dos tipos de cosechas. Pero lo mismo, el huerto, la producción empieza a los 40 centímetros hacia arriba, abajo no hay fruta, no hay maleza, las placas cierran bien, no hay mermas de caídas al suelo. Ya eso es muy importante en la cosecha mecanizada porque al final de eso se trata, ¿ya? De no tener disminuir las mermas y sacar la máxima producción. Esto es un huerto Meeker en el sur, aquí cerca de Valdivia, San José de la Mariquina. Drosophila Suzuki, bueno, yo creo que ya Antonio también lo dijo, pero claramente yo veo, si hay amenaza, hay una amenaza, pero creo que hay una oportunidad en la zona sur, porque las curvas de vuelos, pero también la parte práctica nos ha demostrado que hay menos presión desde el 15 de diciembre al 15 de enero, que es donde se produce la frambuesa, por ejemplo, principalmente aquí con la variedad no remontante. Hay menos presión que en febrero en la zona centro-sur con Heritage, donde hay mucho problema. Por lo tanto, la curva de producción es re importante. Y también no es lo mismo tener una variedad de una sola flor que una variedad remontante que tenga dos flores en el costo. Porque yo tengo que cubrir acá a lo mejor 4 semanas de cosecha con aplicaciones, pero en la zona centro-sur, si tengo una variedad remontante, tengo que cubrir, aparte de las 4 de las primeras flores, tengo que cubrir 12 semanas en la segunda flor. Entonces mi costo es muy distinto y créanme que es muy relevante el costo de controlar Drosophila Suzuki. No solo el costo de aplicaciones, más todos los manejos MIP que hay que hacer, es un costo muy relevante. Entonces, no da lo mismo qué variedad y dónde la produzco. Yo creo que, y además, para colmo, no tengo toda la batería de productos porque hoy día cada vez hay más restricciones de uso de plaguicidas. Por lo tanto, ya tengo que empezar a recurrir a extractos de plantas, a microorganismos, repelentes, que está bien,
pero corremos un poquito más de riesgo o tenemos que acortar los periodos de protección. En vez de a lo mejor un insecticida que me podría durar 7, 8 días, me tengo que ir a un extracto de planta o un microorganismo a 5 o a 4. Entonces mi número de aplicaciones aumenta, mi costo. Bueno, ¿qué otra cosa veo acá en la zona que podría ser un cuello de botella a corto plazo? Es la capacidad de proceso. Así como son las máquinas hoy día, que también hay que tenerlo ahí, estarlo mirando, yo creo que la capacidad de proceso, como decía Antonio, claro, hay 80 plantas, pero aquí en la zona deben haber 3 o 4 de esas 80, digamos, con estándar, ¿ya? Estándar me refiero a normas, BCR, BRC, etcétera, etcétera, cumplimiento de normas. Entonces, hay un problema de capacidad, podría haber incluso hasta problemas muchas veces puntuales de bandeja, aunque parezca de locos, pero puede haber un problema de bandeja. Y además, si nosotros sumamos, imagínense en la zona sur, diciembre, arándano, frambuesa, cereza congelada, mora congelada en el futuro. Estoy concentrando cuatro especies en un mes o en un mes y medio. No existe capacidad hoy día para congelar todo eso. Entonces, claro, efectivamente tengo ventajas en la zona sur, pero no puedo tampoco dejar de producir, irme con toda la producción de frambuesa a producir aquí. O sea, probablemente la industria me va a decir, oye, ojo, nosotros también necesitamos frutita en enero, también necesitamos fruta en febrero, porque a los fierros hay que sacarle, digamos, hay que sacarle rentabilidad y no tengo capacidad, tampoco puedo crecer infinitamente y ampliar mis plantas para solo diciembre, porque tendría capacidad ociosa. Entonces, es muy importante esto, pero este punto que dejé para el final, voy bien rápido porque sé que todos los demás se han alargado, yo estoy tratando y creo que esto es como un buen resumen. Esto para mí es el más importante. Yo les diría, miren, porque muchas veces me preguntan, oye, me interesa un proyecto, bueno, obviamente yo les digo, mira, tienes que ver tu situación, a medida, etcétera, etcétera, pero antes de ni siquiera sentarnos a analizar, a hablar de números, tú ya hablaste con la industria, con el procesador, con el comercializador, porque ¿a quién le vas a vender tu fruta? Claro, hoy día probablemente hay demanda y yo la puedo vender, pero en 5 años más, cuando tengamos 2.000, 2.500 hectáreas de frambuesa, más aranda, etcétera, etcétera, a lo mejor el comercializador me va a decir, mira, el que vino a hablar conmigo hace 5 años atrás y que firmó una alianza y que hicimos un contrato, que fijamos ciertas condiciones, que le financié, ¿no es cierto?, parte de la plantación, yo con ese sigo, contigo. Si es que tengo espacio, si es que me da, si es que tengo demanda, te considero. Entonces, creo que hoy día, y además porque la industria está buscando partners, si bien es cierto, también hay una amenaza en el sentido que podría ser integración vertical y decir, yo produzco, yo me voy al sur y hago mi campo, que también puede ser una opción, ¿no es cierto? Pero es otro negocio, ¿no es cierto? Siempre hay que pensar que uno se tiene que pastelar a sus pasteles, como dice el viejo dicho. Entonces, probablemente la industria no quiere hacer eso, ¿ya? Entonces prefiere asociarse con un productor y decirle, mire, hagamos una relación a largo plazo. Yo le financio plantas, le apoyo técnicamente, no sé, pues hay muchas hoy día alternativas que se están gestionando. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es eso, ir a hablar con el comercializador, decirle, mire, yo tengo esta intención, me gustaría hacer este proyecto, ¿qué están viendo ustedes? ¿No es cierto? En la industria, ¿qué están viendo aquí en mi zona donde estoy yo? ¿Y qué alianza podemos hacer para asegurarme que yo en 7, 10 años más tenga todavía la venta de la fruta? Más allá del precio, eso ya es otro tema porque eso es coyuntural. Pero tengo que asegurar esa relación. Y una vez que yo ya tenga claro con quién voy a comercializar durante los próximos 10 años, entonces hagamos el resto del análisis y hagamos el análisis numérico y metamos un proyecto y sensibilicémonos. Y ahí vamos a tener la película completa y vamos a poder decir, ok, este proyecto es rentable, lo sensibilizo, lo estreso, como se dice vulgarmente, y responde. Y a pesar de que lo estreso y lo estreso bastante, el proyecto responde, perfecto. Tenemos todas las puntas de la madeja tomadas. Yo creo que esa es mi recomendación. O sea, hagamos un buen análisis, no nos metamos porque alguien nos dijo que era un buen negocio, analicémoslo desde el punto de vista nuestro como productor en una zona, conversemos con los comercializadores, tengamos todo analizado y después llevado a un proyecto numérico evaluado, sensibilizado, y ahí tomemos la decisión. No porque el vecino me dijo que era buen negocio la frambuesa o que está de moda, metámonos al negocio. Es un poco mi recomendación.
Y después ya viene toda la parte de manejo y de técnica, en el fondo, para llegar al objetivo que nos estamos en el fondo planteando de producción y otro. Eso. Creo que ahí terminamos. Sí. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición de don Pablo Osandón. ¿Qué errores frecuentes puede ver en el manejo del negocio arandanero y de frambuesas en la zona sur? ¿Y qué se repite en las diferentes zonas productivas? ¿Y cómo asesor puede recomendar para dar solución a cada una de estas mejoras? Yo creo que uno de los temas que se ha tocado fuerte es el tema de la variedad de la genética. Yo creo que, y ahí, lamentablemente, hoy día recién se están, así como estamos recuperando producción en la frambuesa, como decía Antonio, pero creo que estamos al debe hace rato en frambuesa, ¿para qué decir? ¿Ya? Ahora, no crean que en el mundo, porque el mundo del desarrollo, por ejemplo, genético ha ido en el fresco, más que en el congelado. De hecho, los reyes del congelado y de la cosecha mecanizada son los americanos, y sin embargo ustedes ven que recién hicieron un recambio y están con Wakefield, Wakehaven, pero yo estuve hace 2 años en Estados Unidos, los huertos Enfield, que son los que originaron estas variedades, y ellos hoy día están con 7 selecciones avanzadas, cosechándolas con máquina. Y créanme que son impresionantes. O sea, en el fondo lo que les quiero decir es que hay que ir a buscar también la genética donde sabemos que, por ejemplo, los americanos que producen en el estado de Washington, que podría ser, entre comillas, el equivalente a producir en esta zona sur, que obviamente, y ahí voy al segundo punto, deberían buscar genética de ese tipo, ¿ya? Y no ir a buscar una genética de fresco porque probablemente no nos van a dar, ¿ya? Y el segundo punto es que sí tenemos, una cosa es lo que vamos a buscar afuera, va a ver afuera, lo dijo Abel, ojalá pudiéramos haber desarrollado aquí en Chile, yo creo que perdimos un poco la oportunidad, yo creo que ahí el programa de las Santas probablemente podría haber sido una oportunidad importante para haber desarrollado variedades para congelado, específicamente para cosecha organizada, yo creo que ahí nos faltó un poquito de visión, pero bueno, eso ya fue, pero cualquier cosa que cualquier desarrollo genético, tenemos que hacerlo en Chile y es lento. Y normalmente se ha hecho a costa de los productores, no tengo que decirlo. La verdad, en general, en los arándanos, en la frambuesa, se le pasa al productor, le dice, aquí está la variedad, pruébala, ve cómo anda, qué sé yo, pero nadie me dice cómo la tengo que podar, nadie me dice cómo la tengo que regar, nadie me dice cómo la tengo que nutrir, cuáles son las cosas que tengo que cumplir con esa variedad. Entonces, al final, yo diría que hay una falencia grande ahí. Yo diría que los principales problemas que hemos tenido con los proyectos en general han sido eso. Han sido que la variedad no es la adecuada, ¿no? Y yo creo que hay un debe importante y yo creo que hay una pega que es de la industria en general, pero claramente hay hoy día ciertas empresas que tomaron esa rienda y hoy día están haciendo desarrollo, ¿ya? Porque también yo hablé aquí de la zona sur y hablé de variedades no remontantes, no quiero entrar en el tema técnico de qué es lo que es remontante, no remontante, etcétera, pero también yo puedo tener distintos manejos con distintas variedades para lograr ciertos objetivos de producción. Entonces, al final, hay que hacer ese desarrollo. Y yo creo que eso es si no me equivoco, esa era la pregunta, más o menos, ¿no? Ya. Yo creo que esa es la principal falencia. El resto es hacer un buen análisis. Y lo otro que yo creo muy importante, y este seminario a mí lo encuentro muy bueno, es justamente eso. Es de dónde saco la información. Porque yo puedo hacer el análisis, pero si no tengo la información me voy a quedar colgado en un rato, no tengo cómo seguir avanzando. Entonces creo que lo que hace Antonio, lo que hace Víctor, lo que hizo Abel y otros actores que hay hoy día, yo creo que es vital para poder tomar una muy buena decisión y no cometer errores, ¿ya? Entonces la información es clave. Yo creo que eso es muy importante y tener una muy buena fuente de información, estar conectado con la industria, porque la industria está en la misma, está buscando información y está tratando de que los productores les vaya bien, porque si a los productores les va bien, a la industria les va bien, y en el fondo eso es lo que todos queremos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecemos nuevamente a don Pablo Osandón por su presentación. Le pedimos por favor que siga en el escenario porque queremos invitar a don Ramiro Poblete de Action Fruit para hacer entrega de un presente en agradecimiento por su participación. Y los invitamos a tomar además la foto oficial